Muchos meses después de que Natalia desapareciera sin dejar ni un solo mensaje, mientras su madre recorría Cartagena con la foto de su hija en las manos buscándola por todas partes, el nombre de Natalia siguió apareciendo en pasajes aéreos emitidos después de su desaparición, como si alguien siguiera viviendo bajo su identidad, mientras ella permanecía en completo silencio. Y el hombre que siempre aseguró no saber nada, empezó a aparecer cada vez más cerca del centro de todas las sospechas. ¿Quién ha estado ocultando la verdad durante todos estos años? ¿Y por qué una joven pudo desaparecer como si nunca hubiera existido? La mañana del 18 de agosto, alrededor de las 11 del mediodía, Natalia llamó por teléfono a su madre, Claribel, para avisarle que estaba a punto de irse de viaje a Cartagena, Colombia. Esa fue también la última vez que madre e hija hablaron entre sí. Después de esa llamada, Natalia cayó de manera repentina en el silencio. No contestaba el teléfono y los mensajes de WhatsApp tampoco podían enviarse. Al principio, Claribel intentó tranquilizarse, pensando que tal vez solo se trataba de una falla técnica. Incluso llegó a preguntarse si el teléfono de su hija habría caído al mar en la zona costera de Cartagena. Pero cuanto más esperaba, más sentía que aquel silencio no era normal. Día tras día, Natalia seguía sin dejar ningún rastro en Cartagena, Colombia. Casi una semana después, la preocupación ya se había convertido en desesperación. Natalia era una persona que solía publicar algo en sus redes sociales todos los días. Bastaban unas cuantas historias cortas para que la familia supiera que ella estaba a salvo. Por eso, apenas 2 días después de no verla aparecer, toda la familia empezó a sentirse intranquila. Y la primera persona a la que Claribel acudió fue Hernán, el novio de su hija. Pero Hernán dijo que no sabía nada, y al mismo tiempo, aseguró que ambos ya habían terminado su relación. Incluso dijo con frialdad que había regalado al perro que los dos habían criado juntos. Fue una respuesta que hizo que todo pareciera todavía más extraño, sobre todo cuando Natalia seguía desaparecida en Cartagena, Colombia. A finales de agosto de 2021, sin poder esperar más, Claribel viajó sola a la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar, Colombia, para denunciar lo ocurrido. La investigación oficial se abrió casi inmediatamente después, pero Claribel no se detuvo en presentar la denuncia. Volvió una y otra vez a los muelles de Cartagena, llevando consigo una fotografía de Natalia, preguntando a cada lanchero, trabajador y habitante de la zona si alguien había visto a su hija. Nadie pudo darle una respuesta clara. Aún así, Claribel no se rindió. Siguió uno por uno los lugares que Natalia había publicado en redes sociales en Cartagena, Colombia: la Torre del Reloj, el Castillo de San Felipe de Barajas, el Centro Histórico de Cartagena e incluso las islas turísticas frente a la costa del Caribe colombiano. Miró una y otra vez cada video que su hija había subido, intentando reconstruir hasta el detalle más pequeño. Fue precisamente gracias a eso que logró identificar un video grabado en un bar específico y, a partir de todo lo que pudo reconstruir, la zona alrededor de la Torre del Reloj, en el centro de Cartagena, Colombia, muy probablemente fue el último lugar donde Natalia apareció antes de desaparecer. Con la foto de su hija en las manos, Claribel contó una y otra vez esa historia tanto a desconocidos como a las autoridades. Decía que Natalia había llegado a Cartagena, que la última vez que fue vista estaba en esa zona y que ella había regresado muchas veces desde Cali para buscarla y que cada vez que lograba reunir algo de dinero, volvía a intentarlo. Dejó su número de teléfono y pidió que cualquiera que supiera algo se comunicara con la fiscalía. Esa búsqueda se prolongó durante muchos meses, agotadora y dolorosa, pero jamás se detuvo. La reconstrucción de lo ocurrido comenzó a partir de 3 piezas principales. La primera fue una imagen extraída de un video que Natalia publicó el 15 de agosto de 2021 en la isla Bora Bora. En ella, aparecía junto a un hombre cuya identidad aún no estaba clara. La segunda fue la última ubicación registrada de Natalia, el 18 de agosto. Un gastrobar en Cartagena. Y ese lugar se convirtió en el mayor punto de tensión de toda la investigación. La tercera pieza fue el testimonio de una mesera del local. Ella dijo que recordaba a Natalia con mucha claridad
de complexión delgada y con un tatuaje en el hombro derecho, parecido a una flor de color rosa pálido. También recordaba que estaba acompañada por un hombre de unos 30 años, de piel blanca, estatura media, cuerpo robusto y cabello muy corto. Cada uno de esos detalles convirtió rápidamente a ese hombre en el primer gran foco de sospecha. Según la mesera, ese hombre llevaba pantalón gris, camiseta de color claro y mocasines. Afirmó que recordaba muy bien a ambos, porque ella misma los atendió en la terraza del gastrobar. Solo permanecieron allí un momento. Ni siquiera habían terminado sus bebidas cuando se fueron. Pero justamente ese breve encuentro dejó al descubierto un detalle escalofriante. Natalia quizá nunca viajó a Cartagena con amigas, como había dicho, sino con su novio, Hernán Darío. La desaparición de Natalia hizo que su familia entrara en pánico tan rápidamente porque, desde muy pequeña, ella había asumido responsabilidades mucho mayores que las de su edad. Creció en Jamundí, en la región del Valle del Cauca, dentro de una familia de clase media formada por sus padres y 3 hermanos. Para sus hermanos, ella no era solo una integrante más del hogar, sino también un apoyo constante, casi como una segunda madre. Natalia siempre era quien impulsaba a toda la familia a seguir adelante. Siempre soñaba en grande y solía decir que algún día tendría éxito para ayudar a las personas que amaba. Dentro de la casa, era la esperanza a la que todos se aferraban. Quienes conocieron a Natalia la recuerdan casi siempre de la misma manera: trabajadora, perseverante e incapaz de quedarse quieta ante la vida. Desde muy joven buscó toda clase de maneras de ganar dinero. Vendía cosméticos, maquillaba, peinaba, daba masajes y también vendía ropa. Además, trabajó como modelo para marcas locales y participó en sesiones fotográficas para campañas de ropa y lencería. Natalia siempre pensaba en el siguiente paso, en qué debía hacer para llegar un poco más lejos. Durante un tiempo trabajó en una tienda del centro de Jamundí, donde tanto sus compañeros como sus encargados la recuerdan como una persona carismática, responsable y muy independiente. Al mismo tiempo que trabajaba, Natalia también participaba en concursos estudiantiles y actividades locales, donde solía destacar con facilidad. Los fotógrafos que trabajaron con ella decían que tenía una presencia muy fuerte ante la cámara, de esas que llaman la atención apenas aparecen. Incluso en las votaciones públicas en redes sociales, solía ganar por una diferencia bastante amplia. Más adelante, Natalia comenzó a estudiar estética y belleza, lo que amplió todavía más sus oportunidades laborales. Su nombre empezó a sonar con más fuerza en el entorno local, y cada vez más personas acudían a ella. Era el tipo de joven que siempre intentaba salir adelante por sus propios medios, y por eso sus seres queridos no podían creer que hubiera desaparecido sin dejar ni una sola palabra. A los 21 años, Natalia vivía con su novio, Hernán Darío Jiménez, en Dos Quebradas, en Risaralda, Colombia. Desde afuera, su vida parecía bastante estable. Seguía cerca de su familia y todavía tenía un largo futuro por delante. Nadie imaginaba que apenas unas semanas después, todo cambiaría de rumbo. El 17 de agosto de 2021, Natalia le dijo a su madre, Claribel Moreno, que planeaba viajar a Cartagena para celebrar un cumpleaños. La idea era quedarse 4 días en el archipiélago del Rosario, con un grupo de amigos. A simple vista, parecía solo un viaje normal de juventud. Pero fue precisamente a partir de ese plan, aparentemente inofensivo, que todo comenzó a salirse de su curso. Y fue también a partir de ahí, cuando lo que la familia sabía sobre Hernán empezó a inquietarlos. Natalia lo había conocido a los 17 años, en un gimnasio, y luego inició con él una relación que duró 5 años, hasta el 18 de agosto de 2021, el día en que presuntamente desapareció en Cartagena. Ambos seguían unidos de una forma muy difícil de romper. Hernán Darío ya había tenido una familia, tenía 2 hijos y era casi el doble de mayor que Natalia. Según Claribel, él no era amable como aparentaba, sino que había maltratado a su hija e incluso, en una ocasión, la golpeó y le destrozó el teléfono. Después de aquello, Hernán prometió que iría a terapia para cambiar, pero desde que su verdadero rostro salió a la luz, Natalia casi dejó de mencionar el nombre de su novio delante de su familia. Claribel contó que incluso dentro de casa
Todos comenzaron a evitar nombrarlo directamente, como si bastara con mencionarlo para que el ambiente se volviera pesado. Cada vez que le preguntaban con quién estaba, Natalia solía esquivar la respuesta. A veces decía que estaba con su jefe, otras que estaba con una amiga, y en otras ocasiones afirmaba que iba con varias personas. Eso ya no parecía una simple reserva, sino una forma deliberada de evitar el tema, como si estuviera intentando mantener a Hernán fuera de la historia de su propia vida. Aunque no lo dijeran de forma abierta, toda la familia empezó a sentir que algo no estaba bien. Claribel contó que Hernán era el tipo de hombre manipulador, celoso, y que siempre decía que no podía vivir sin Natalia. La pareja había tenido 2 separaciones breves, pero cada vez que veía a otro hombre acercarse a ella, él volvía, mezclando súplicas con amenazas. En una ocasión, según Claribel, llegó a decir que si Natalia no regresaba con él, sería su madre quien tendría que asumir las consecuencias. Palabras así, una vez pronunciadas, ya dejan de pertenecer al terreno de una relación amorosa. Más adelante, el psicólogo forense Roberto Sicar analizó la declaración de Hernán y consideró que en su manera de responder había múltiples señales de contradicción. Según él, a lo largo de su testimonio, Hernán cambiaba constantemente de expresión facial y de gestos, sobre todo en los momentos en que le hacían preguntas más profundas sobre su relación con Natalia. Hubo instantes en que sonreía y justo después negaba los hechos, como si su cuerpo estuviera dejando escapar aquello que sus palabras intentaban ocultar. Sicar sostuvo que esos indicios no bastaban para concluir una culpabilidad, pero sí sugerían que había partes que Hernán no había contado por completo. Lo que más llamó la atención del especialista fue la ambigüedad de Hernán al hablar de su propia rutina y de la vida cotidiana que llevaba con Natalia. Según Sicar, esa forma de responder no demostraba responsabilidad penal, pero tampoco transmitía transparencia. En otras palabras, ese hombre parecía saber más de lo que estaba dispuesto a admitir. Y en casos como este, a veces los vacíos en una declaración resultan más inquietantes que una respuesta directa. Desde una perspectiva psicológica, Sicar señaló que los celos o las heridas emocionales, en ciertos casos, pueden convertirse en factores que desencadenen una conducta criminal. Aún así, insistió en que toda conclusión debía basarse en pruebas concretas. Por su parte, Hernán negó de forma tajante haber ejercido violencia contra Natalia. Dijo que las acusaciones en su contra eran falsas y aseguró que nunca la golpeó. Según su versión, el único conflicto grave que tuvieron ocurrió una sola vez, cuando revisó el teléfono de Natalia y leyó conversaciones que lo hicieron enfurecer. Hernán dijo que en ese momento perdió el control y por eso dañó el teléfono de Natalia, pero aseguró que todo se detuvo ahí y que nunca hubo violencia física. Esa es la versión con la que él contó la historia, pero para la familia de Natalia, solo eso ya bastaba para mirar esa relación con una inquietud muy distinta. 2 meses después de la desaparición de Natalia, en noviembre de 2021, mientras la policía y la fiscalía seguían sin mostrar avances claros, Claribel regresó a Cartagena con la esperanza de encontrar alguna pista nueva. Recorrió lugares turísticos frecuentados por parejas, como Playa Blanca, el archipiélago del Rosario y Bora Bora, llevando fotos de Natalia y de Hernán para preguntar si alguien los había visto juntos. Pero la respuesta seguía siendo la misma: silencio. Sin conseguir información concreta, Claribel volvió a Jamundí y siguió llamando a Hernán. Según contó ella, él dejó de responder y nadie de su familia contestaba tampoco. Sin rendirse, Claribel reunió todo lo que aún le quedaba, desde los ahorros destinados a los estudios de su hija menor hasta objetos de la casa. Unas semanas después, el 13 de diciembre de 2021, regresó a Cartagena por tercera vez. Cuando una madre empieza a vender lo que tiene en casa para poder seguir buscando a su hija, esa búsqueda ya ha dejado de ser un trámite y se convierte en un acto desesperado de resistencia. Durante ese viaje, Claribel denunció públicamente la lentitud de las autoridades. Dijo que había entregado toda la información que tenía, pero que a cambio seguía sin recibir una respuesta clara sobre el paradero de Natalia. Después de 4 meses sin resultados, regresó a Jamundí completamente agotada.
con un dolor tan profundo que incluso tuvo que abandonar su pequeño negocio. Y entonces, el primer giro importante no llegó de la investigación oficial, sino de un grupo de investigadores privados que ella misma contrató. Fue ese equipo el que confirmó que Hernán Jiménez estuvo en Cartagena el mismo día en que Natalia desapareció. No solo eso, también lograron establecer que el 18 de agosto de 2021, él salió de la ciudad en un vuelo comercial con destino a Bogotá. El registro del vuelo mostraba que Hernán realmente abordó el avión y llegó a la capital. Para Claribel, ese dato no podía pasarse por alto, porque por primera vez, la sospecha que llevaba dentro empezaba a aferrarse a un punto concreto. A mediados de 2022, con esa nueva información en sus manos, Claribel regresó a Cartagena por cuarta vez. Esta vez logró acercarse a la Fiscalía Especializada número 7, donde le confirmaron que seguía abierta una investigación por la desaparición de Natalia. Pero poco después recibió una información no oficial que la dejó paralizada. Alguien le dijo que Hernán había obligado a Natalia a involucrarse en actividades ilegales. Desde ese momento, entre el silencio del expediente y rumores cada vez más inquietantes, Claribel se vio obligada a contemplar escenarios aún más oscuros, incluida la posibilidad de que Natalia hubiera quedado atrapada en una red criminal. No era una conclusión, sino el tipo de hipótesis al que una madre termina aferrándose cuando nadie le explica qué fue lo que realmente pasó con su hija. En diciembre de 2022, Hernán Darío Jiménez fue detenido en Ciudad de México durante un operativo relacionado con narcotráfico, y a partir de esa captura comenzaron a aparecer nuevos elementos dentro del caso de Natalia. Entre los documentos revisados por los investigadores, había varios tiquetes aéreos emitidos a nombre de Natalia, todos correspondientes a vuelos nacionales dentro de Colombia, entre Medellín, Bogotá, Pereira y Cali. Pero hubo uno que llamó especialmente la atención: un pasaje fechado el 6 de marzo de 2022 para un vuelo con destino a Bogotá. Es decir, muchos meses después de que Natalia ya había desaparecido, su nombre seguía apareciendo en documentos de viaje, como si alguien continuara utilizando su vida de una manera que su familia jamás imaginó. Jason Orjuela, uno de los investigadores a cargo del caso, explicó que la información sobre los pasajes aéreos emitidos a nombre de Natalia fue enviada a Migración Colombia. El objetivo era verificar si ella realmente había salido del país o si alguien más estaba usando su identidad. Ese detalle abrió una nueva línea de investigación, pero incluso años después, todavía no había una respuesta clara. Al mismo tiempo, las autoridades comenzaron a examinar otro posible vínculo, esta vez relacionado con el padre de Natalia. Leonardo Grajales, padre de Natalia, estaba cumpliendo en ese momento una condena de 7 años en la cárcel de Palmira por un delito relacionado con narcotráfico. Los investigadores querían esclarecer si su situación judicial tenía alguna relación con la desaparición de su hija. Una de las hipótesis planteadas era que entre Leonardo Itrago y Hernán Darío Jiménez hubiera existido algún vínculo de negocios, algo que pudiera haber derivado en represalias, un tipo de escenario nada ajeno a ese mundo. Sin embargo, el padre de Natalia rechazó por completo esa posibilidad. Él aseguró que nunca hizo negocios, ni se reunió, ni tuvo ningún tipo de relación personal con Hernán. Aún así, Leonardo Itrago sostuvo que ese hombre debía ser responsable de la desaparición de su hija. Según dijo, después de que Natalia desapareció, Hernán no fue capaz de dar una explicación convincente, ni mostró verdadera disposición para colaborar en su búsqueda. Para un padre, eso bastaba para que la sospecha se instalara de forma definitiva. Por su parte, Claribel empezó a pensar en otra posibilidad: que Natalia hubiera caído en manos de una red de trata de personas. Claribel creía que en los lugares donde operan las drogas, también suelen existir redes paralelas dedicadas a explotar a seres humanos. El hecho de que Hernán fuera arrestado después en México solo reforzó su idea de que esa hipótesis no podía descartarse. Ella decía que, si Natalia había sido sacada de Colombia o se había convertido en víctima de trata, entonces todavía existía la posibilidad de que siguiera con vida. Pero mientras esa esperanza se prolongaba, la pregunta se volvía todavía más dolorosa: ¿dónde estaba Natalia? ¿Y quién estaba detrás de su desaparición?
A partir de todo el expediente, fueron tomando forma tres grandes hipótesis: un asesinato, trata de personas o un vínculo con actividades de narcotráfico. Fuera cual fuera la línea correcta, muchas de las personas que siguieron de cerca el caso terminaban mirando hacia un mismo nombre: Hernán Darío Jiménez, novio de Natalia, en el momento en que desapareció. Quienes profundizaron en el contexto del caso consideran que tampoco puede descartarse la existencia de toda una red detrás de lo ocurrido, porque una desaparición tan compleja rara vez es obra de una sola persona actuando por su cuenta. Según esas fuentes, Hernán tenía vínculos con estructuras de narcotráfico y precisamente la ausencia de rastros claros hacía que esa sospecha pesara aún más. La familia, en cambio, veía otro ángulo de la historia: una relación marcada por el control y los celos. Ellos contaban que cada vez que Natalia tenía una oportunidad para trabajar como modelo o comenzar un proyecto propio, Hernán reaccionaba con violencia emocional. Para ellos, eso ya no era una relación amorosa, sino la forma en que un hombre intentaba encerrar por completo la vida de una joven. Según la familia, Jiménez controlaba casi cada paso que daba Natalia, desde a dónde iba hasta con quién se veía. También recordaron un hecho anterior: la motocicleta de Natalia fue incendiada, y ellos creen que fue una advertencia detrás de la cual estaba Hernán. Para ellos, ese episodio también marcó el momento en que Natalia comenzó a alejarse poco a poco de la vida que conocía. Más adelante, incluso aparecieron amenazas dirigidas contra ella y su familia, y en algunos momentos esas amenazas también mencionaban a la madre y a la sobrina de Natalia. Frente a todo lo que iba saliendo a la luz, la familia empezó a contemplar posibilidades aún más oscuras: que Natalia hubiera sido obligada a participar en actividades ilegales e incluso explotada. Después de su desaparición, Jiménez también dio versiones que la familia consideró ofensivas y falsas. Según ellos, intentó construir la imagen de Natalia como una joven de doble vida para desviar la atención hacia otro lado y minimizar la verdadera naturaleza del caso. Por parte de las autoridades, el caso seguía siendo presentado como una investigación en curso, pero la familia de Natalia no dejó de denunciar la lentitud y la falta de respuestas claras. Mientras tanto, continuaban apareciendo detalles inquietantes. Varios pasajes aéreos emitidos a nombre de Natalia meses después de su desaparición, que hasta hoy no han podido ser confirmados con registros migratorios ni con imágenes de cámaras de seguridad. Para Claribel, cada nueva pista no traía alivio, sino más preguntas. Y luego, en 2024, la familia recibió otro golpe. Hernán Darío Jiménez comenzó una relación con quien había sido una de las mejores amigas de Natalia. Para ellos, fue un detalle tan frío como insoportable, sobre todo cuando Natalia seguía sin aparecer. Y la desaparición de Natalia tampoco fue el único caso que dejó sobre Cartagena una sensación de inquietud. Uno de los casos más recientes fue el de Tatiana Hernández, una joven de 23 años, estudiante de medicina, que realizaba sus prácticas en el Hospital Naval de Boca Grande. Ella desapareció en abril de 2025. La última imagen que se tuvo de Tatiana la mostraba sentada sola cerca de la Avenida Santander. Después de eso, solo encontraron su teléfono y sus sandalias. A partir de entonces, se desplegaron búsquedas tanto en el mar como en tierra, incluso con tecnología submarina avanzada, pero sin resultados claros. Las hipótesis en torno al caso de Tatiana eran parecidas a las de Natalia. Podía tratarse de un accidente, pero también podía haber intervención de redes criminales. Sin embargo, hasta ahora, ninguna de esas hipótesis ha sido confirmada. Y la familia de Tatiana, desde el principio, sostuvo que no se trataba de una desaparición común, sino de un secuestro. Las cifras oficiales no hacen más que aumentar la preocupación. Hasta mediados de 2025, Cartagena registraba decenas de personas desaparecidas, la mayoría de ellas mujeres. Aunque muchos casos ya han sido cerrados, todavía existen otros que llevan años sin resolverse, entre ellos el de Natalia Gitrago. A esto se suma el caso de Alexander Sarmiento Arroyo, desaparecido en marzo de 2021. Más tarde, su cuñado fue condenado a 42 años de prisión
por desaparición forzada. Son casos ocurridos en momentos distintos, pero todos dejan la misma sensación. Demasiadas zonas oscuras, demasiado silencio y muy pocas respuestas claras por parte de las autoridades. Hasta ahora, ninguna de las hipótesis sobre el caso de Natalia ha sido confirmada de manera definitiva. Ella sigue desaparecida y su paradero continúa siendo un misterio. Para su familia, solo hay una cosa que no ha cambiado. Mientras la verdad no sea esclarecida, no dejarán de buscarla. Durante más de 4 años, Claribel ha seguido buscando respuestas para su hija. El 1 de mayo de 2025, llevó el caso ante el Congreso de Colombia, exigiendo al Estado respuestas claras, el impulso real de la investigación y denunciando también el daño que su familia ha tenido que soportar durante todo este tiempo. Su mensaje fue muy claro. La familia seguirá exigiendo justicia hasta conocer la verdad. ¿Qué opinas de este caso? Déjanos tu respuesta en la sección de comentarios. Siempre estamos atentos a sus opiniones. Y ahora me despido. Nos vemos de nuevo en los próximos casos.